Hola, hoy vamos a hablar sobre la programación en C y sus parámetros de entrada y salida. Para esto tenemos una grandísima PowerPoint. Bueno, programación en C, parámetros de entrada y salida. Vamos a empezar con qué son. Bueno, con un poco sobre la programación en C, claro. Ok, en C, un programa se puede dividir en dos, el main y la implementación de las funciones. El main es aquel que lleva el orden de cómo se van a implementar las funciones. Y para implementar las funciones tenemos dos tipos de variables. Las de entrada, que son aquellas variables que necesita la función para poder ser realizada, y las de salida, que son las variables que va a mandar para que sean procesadas. Por ejemplo, trabajamos en una oficina una gran empresa con 3 oficinas, y el jefe le dice a la primera oficina: yo quiero que me consigas 3 plumones rojos. Él, para conseguir los 3 plumones rojos, no necesita los 3 plumones rojos, por lo cual, este no es un parámetro de entrada. Los 3 plumones rojos no son necesarios para que él pida los 3 plumones rojos. Eso es importante. Pero sí son de salida, ya que la segunda oficina va a usar esos 3 plumones rojos para colorear. Entonces son de salida, ya que van a ser usados. Para la segunda oficina, los 3 plumones rojos son de entrada, ya que él los necesita para generar la función, pero también son de salida, porque la tercera oficina los va a usar para otra cosa. Entonces, para saber si es de entrada o de salida hay que preguntarnos: ¿es necesaria para que se haga la función y es necesaria para que se hagan otras funciones? Sabiendo eso, podemos saber qué es de entrada y cuál es de salida. Ahora, ¿qué es una función de entrada y salida? Esas eran variables. Ahora vamos a hablar sobre las funciones. Las funciones de entrada y salida son todas aquellas que nos permiten interactuar entre el usuario y la computadora. Nos permiten introducir datos mediante el teclado y para ser visualizados en la pantalla. Ahora, las funciones más importantes de entrada y salida son printf, que nos permite comunicarnos con el usuario. Lo podemos utilizar para mandar un mensaje o para pedir valores a variables. Y scanf, que es la indicación de la computadora para que el valor que nos dio el usuario sea guardado en alguna variable ya indicada. Ahora, para saber en dónde están esas variables y cómo ponerlas en nuestro programa, utilizamos punteros. Más adelante voy a dar un ejemplo de cómo. Bueno, en nuestro programa en C tenemos las funciones prototipo o nuestros encabezados, el main y cómo se desarrolla cada función. Ahora, si nuestra variable está en el encabezado o en la función prototipo, entonces vamos a usar un asterisco para las variables de salida, ya que este le indica a la computadora que guarde ese espacio de memoria que va a ser usado después para meter algún valor dado por el usuario, algún valor necesitado. Ahora, ya cuando tenemos el main, cuando llamamos a la función se usa un ampersand, que este es el que dice: esta función esta variable está en tal número de cajoncito, o bueno, en tal espacio de memoria, y le da la coordenada, por decirlo así. Y luego, si no la declaramos antes porque nuestro código era demasiado pequeño, entonces en el scanf tenemos que agregar un ampersand. Este indica dónde guardar la variable. Ahora, si ya se declaró en el espacio de memoria, ya no se agrega ampersand en el scanf, ya que sería un doble puntero. Ahora, aquí va un ejemplo que voy a explicar de cómo se usan los punteros y cuáles son de entrada y salida. Ahora, tenemos nuestra biblioteca de qué va a ser nuestro programa. Luego, vamos a hacer uno que un valor se suba a la n potencia y los dos nos los da el usuario. Vamos a pedir los valores al usuario, que vamos a pedirle x y n, pero esos x y n se van a volver a usar, por eso son de salida. Y vamos a multiplicar x y n y vamos a dar multiplicación para que sea impreso. Entonces x y n son necesitados, son de entrada, y multiplicación es de salida porque va a ser usada. Ahora tenemos como dijimos, los de salida tienen asteriscos y los de entrada no tienen nada. Y luego en nuestro main, aquí vamos a llamar estas funciones. Los de salida tienen ampersand, que es la dirección de memoria a la cual tenemos que ir, y los de entrada no tienen nada. Entonces, vamos a desarrollar las funciones, que es pedir valor, printf, nos estamos comunicando con el usuario, y scanf, que está introduciendo el número de valores que se necesitan. Ahora vamos a multiplicarlas, que tenemos multiplicación, que es el que vamos a mandar al printf y por eso tiene un asterisco también. Ahora, cada vez que uses asterisco lo tienes que usar en todas las funciones, porque si no, no corre. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias.
Adiós.